amigos, bienvenidos a mi canal de Mundo Despierto. Yo soy Leonardo Coronado. Hoy vamos a hablar sobre 5 casos de abducciones. Esto es algo que algunas personas aseguran haber vivido. En realidad son muy pocos los que lo han vivido, pero algunas personas dicen haber tenido ciertas experiencias de tipo extraterrestre y que no pudieron olvidar esos sucesos. Así que vamos a analizar rápidamente este tipo de testimonios. Hay muchos testimonios, pero hoy vamos a hablar sobre 5 casos en especial. El primer caso es una pareja que venía de visitar las cataratas del Niágara y llamados Bernie and Betty Hills. Venían manejando de noche y de pronto vieron una luz resplandeciente y vieron como un ser muy pequeño caminaba cerca de esas luces, y después ellos prácticamente perdieron la conciencia, y después de que llegaron a su casa se dieron cuenta que su ropa había sido como rasgada, y en los sueños, cuando ellos tenían algunos sueños, recordaban algunas cosas que les decían que habían sido llevados como una especie de experimento como en una especie de laboratorio. Tenían ese tipo de imágenes. Pues eso es algo que ellos han dicho, no se ha podido concluir nada al respecto, como que fue una historia veraz, pero eso fue lo que esta pareja contó. El segundo caso tiene que ver con una señora llamada Betty Andresau, que dice haber estado en su cocina y que de pronto sintió que una luz se acercó a su casa y que un ser atravesó prácticamente la pared entrando a la cocina, que entraron y experimentaron con toda su familia, y a ella se la llevaron por unas horas y luego la regresaron. Dicen no haber recordado tampoco exactamente qué era lo que había pasado, pero sí que el hecho es que veía o recordaba en algunas imágenes muy poco borrosas el hecho de que había ciertos hombres alrededor de ella, ciertas seres de estos alrededor de ella haciendo cierto tipo de experimentos. Eso es una historia que tampoco se puede verificar 100%. A veces en este tipo de historias hacía falta como una especie de un examen médico para ver si realmente hubo algo fuera de lo normal, pero realmente todo esto se quedó sencillamente en este testimonio. Hay otro caso de un policía que estaba haciendo su ronda y de pronto vio unas luces como de color rojo, se acercó y vio como una nave despegaba en un sitio bastante oscuro, y dice el oficial de policía que no recuerda, que quedó como una especie, como si su memoria hubiera sido borrada, pero cuando vio que esa nave despegó, miró la hora y se dio cuenta que en ese lapso de tiempo tan corto habían transcurrido ya 3 horas, y eso pues le llamó mucho la atención. Y bueno, aunque no fue abducido, o pareciera que no, pero en esas 3 horas pues se especula si pudo haberle sucedido algo que él no recuerda, y casi que la mayoría de casos, en este caso, en este tipo de testimonios hablan sobre como una pérdida de memoria, o como si quedaran como una especie de hipnosis durante un tiempo en donde no recuerdan nada, y luego cuando regresan o despiertan prácticamente ha pasado mucho tiempo o unas horas ya un poco adelante de lo que ellos esperaban. Otro caso fue un caso muy sonado que fue en 1975 en Arizona. Un grupo de trabajadores, ellos se dedicaban a talar árboles, y ese fue el caso que revolucionó ese pueblo en Arizona, el caso de Travis Walton, en donde dice que ellos estaban trabajando y ya venían de regreso, y de pronto vieron una luz, y al parecer uno de ellos se bajó a mirar y no lo volvieron a ver. Llegaron al pueblo a informar sobre su desaparición y nadie les creía. Muchos especularon que ellos prácticamente lo habían asesinado y que estaban inventando esta historia, y casi que fueron llevados a juicio. Lo curioso es que después de 5 días apareció esta persona, asustado, en un lugar un poco retirado de donde había estado inicialmente, y dice que recuerda haber estado en un sitio donde experimentaron con él. Dice que estos hombres eran altos, pero que su cabeza era muy grande, no era tan proporcional a su cuerpo,
que tenían ojos profundos y que recordó ver muchos seres humanos ahí, pero no recuerda nada más, que después le dieron algo y que prácticamente se quedó dormido y que luego despertó en ese lugar. Así que es curioso, ¿no? que haya regresado, es decir, que haya podido, que los regresen y que los que estaban allá no los regresen, ¿no? Es una cuestión un poco extraña. Sin embargo, han pasado los años y a pesar de que hicieron una película al respecto, esta historia pues sigue siendo un enigma y muchos creen y otros no lo creen. Otro caso que sucedió en Brasil, hablando de una especie como de abducción a lo que llamaron como un secuestro de un brasilero llamado Antonio Vilas, que dice que estaba trabajando en su tractor, que de pronto vio una luz, vio como una nave que aterrizó en ese sector donde él estaba, vio bajarse a una entidad de estas, a un ser de estos que era pequeño, y dice que él desesperado empezó a correr, a andar rápido en su tractor, pero que lo alcanzaron, lo llevaron forzado a esta nave. Dice que cuando entró lo obligaron prácticamente a tener relaciones sexuales con una alienígena y que el cabello de esta alienígena era rojo y que después prácticamente quedó inconsciente y luego terminó otra vez en el lugar de trabajo. Así que pues es una historia que hasta el momento muchos no creen, hicieron un examen médico y lo que encontraron era que tenía radiación. Así que pues son todo este tipo de testimonios del hombre del tractor. Hay diferentes, digamos, testimonios al respecto de esto, pero lo que vamos a hablar es que lo que tienen en común este tipo de cosas es que aparentemente, como decía antes, la mente de ellos queda completamente en blanco, ¿no? Como que no recordaran un lapso de tiempo y pues en realidad es un poco difícil de creer, ¿no? Es un poco difícil de que unos seres no tengan la capacidad de, digamos, de poder desarrollar sus propias cosas, si es que existen en su planeta o lo que sea, que vengan a este planeta, que tengan unas características distintas a nosotros, que ni siquiera se parezcan a nosotros, y que estén tratando de mejorar su físico, o estén tratando de buscar algo que el ser humano tiene que ellos no tienen, ¿no? Pues eso ya nos hablaría de antemano de que serían seres no desarrollados, o menos desarrollados que el ser humano. Y de hecho todo lo que nos han vendido, todo lo que Hollywood nos ha vendido a través de películas, pues nos hace ver como que estos seres son verdes, son bajitos, son reptilianos, son diferentes razas, y pues eso nos daría a entender que para nosotros serían como seres que no son tan desarrollados. Entonces en realidad estaríamos hablando de unos seres que no es lo que nos han hecho pensar que son más adelantados que el ser humano, sino que al contrario están, digamos, atrasados en ese aspecto y que lo único tecnológico que tienen son sus naves, ¿no? Ahora uno se pregunta cómo pueden llegar y cambiar supuestamente de un planeta a otro, o venir del universo y acá poder respirar en este hábitat tranquilamente, mientras que nosotros no podemos hacerlo saliendo de este planeta. Son preguntas que nos hacemos al respecto. Ahora, en cuanto a las abducciones, yo diría más que esto tiene un poco que ver con abducciones para otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que nos queda plasmado es en la antigüedad, todas estas culturas, como lo hemos hablado en otros videos, de culturas sobre todo indígenas que tuvieron que hablaban de unos tipos de dioses, en donde las culturas indígenas les rendían culto, lo llamaban dioses y les sacrificaban incluso seres humanos y animales a estas culturas. Cosa ajena que no fue, digamos, que no fue la excepción, fue también los casos que habla la Biblia de este supuesto Dios llamado Jehová, que prácticamente lo que hace es todo el tiempo estar pidiendo sacrificio de animales y que se deleita con el olor, ¿no? Que hay un olor, lo recibe todo esto como un olor fragante y algo muy curioso y algo que le han vendido mucho a la humanidad es que prácticamente dice que para poder, digamos, ser justificada la humanidad tiene que existir un derramamiento de sangre, o sea, tiene que existir ese componente tan violento, tan trágico, que es muerte, que representa muchas cosas, para que supuestamente haya una justificación de algo hacia el ser humano llamado pecado, etcétera. Y pues todo eso nos deja ver realmente
que si eso fue así o si existe este tipo de supuesto Dios o entidades, lo que podemos ver es que hay una manipulación y que en realidad están más enfocados en que el ser humano sea como una especie de sacrificio, más no otra cosa. Aquí nos deja ver es otra cosa, ¿no? Animales sacrificados, seres humanos sacrificados a través de diferentes culturas, a través de diferentes conceptos, y pues nos dejaría ver más bien un tipo de seres un poco extraños que se deleitan con ese tipo de violencia, ¿no? Se deleitan con la sangre, se deleitan con el asesinato y piden sacrificios, etcétera, por lo cual nos quedaría a nosotros con respecto a todos estos testimonios la duda de que si son veraces todos los que hemos mencionado, precisamente porque curiosamente estos supuestos alienígenas los devuelven otra vez a un lugar específico, tienen una muy buena geografía, ¿no? Los vuelven a dejar allí. ¿Para qué, no? Yo diría que si ellos quisieran realmente experimentar, pues no les darían la oportunidad de regresar y posiblemente no volverían nunca. Aparte de que no les interesaría para nada de que el ser humano viniera a contar algo que pudiera recordar. Así que todo esto nos deja a nosotros unas dudas muy grandes, y lo que sí podríamos de pronto percibir es que dentro de un mundo dimensional hay algunos seres que en realidad no están muy a favor del ser humano y lo que hacen es manipularlo para que le rindan culto, para que le rindan adoración y para que le sacrifiquen, para que cometan asesinatos y para que derramen sangre. Así que eso sería tal vez lo único que podríamos ver de un tipo de seres que todavía están allí y que no han sido completamente desenmascarados, y que lo que ha hecho de pronto todo esto de Hollywood es llevar otro tipo de razas, haciéndonos pensar otras cosas cuando realmente podrían ser más bien seres, si es que existen, que incluso estarían en esas mismas historias bíblicas como algo realmente nada agradable para el ser humano, y que en este caso cuando pedían sacrificios no daban mucha oportunidad, sino que se deleitan con ese tipo de cosas. Así que más bien el ser humano podría estar en un punto de manipulación, y tal vez lo que necesitamos es despertarnos de esos puntos de manipulación y entender de pronto que nosotros no debemos prestarnos más como carnada, ni dejar lavarnos el cerebro con todo este tipo de cosas que en la sociedad han sucedido y que han llevado a sacrificio de personas y de animales y cosas así. De hecho, incluso se habla que se ha visto en algunos sitios, hay también algunos testimonios de una señora que vio cómo unos seres se llevaban su ganado, ¿no? Entonces estaban prácticamente enfocados en el ganado, y que no podríamos, digamos, descartar esto. Todo esto pues se queda en especulación, pero sí lo que podemos decir es que definitivamente estos testimonios, pues aunque hay muchos, pues suenan un poco extraños de que les den la oportunidad de regresar, y creemos que realmente lo que pasa es que hay seres posiblemente detrás de allí, en un sitio que no, en una dimensión, pero que no podríamos verlos como alguien o algo bueno hacia el ser humano. Creemos que más bien están manipulando al ser humano de una o de otra forma. Eso es simplemente como una introducción de lo que podrían ser las abducciones. Hay muchos testimonios, habrá muchas personas que dicen que tienen muchas pruebas o alguna cosa así, pero habría que ver realmente una evidencia que nos permita poder tener claro qué tipo de personajes son, y pues eso dejaría obviamente entrever que no existen entonces seres tan desarrollados, porque para que necesiten experimentar conocer al ser humano y saber cosas que ellos no tienen, pues nos deja allí la duda de que realmente sean seres desarrollados. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también si quieres ser partícipe de nuestro grupo de Facebook de Mundo Despierto, también eres bienvenido. Nos vemos en un próximo video y gracias por su tiempo.